que en Peñitas me regalaron 40 boletos para ir a ver a un hombre de Dios al Auditorio Nacional. Y tengo que confesarte que yo no soy seguidor de los predicadores, de ningún predicador soy seguidor, nada más de mi pastor Enrique Méndez, pero yo no sigo a ningún pastor en las redes sociales o digo, ay, este es mi gallo, este pastor es el bueno. La verdad no. Y ese día me dijeron en Peñitas, mira, nos dieron 40 boletos para ir a ver a un hombre de Dios al Auditorio Nacional. Y hace algunos años ya de eso. Y me dice, pero como va a ser el día miércoles a las 8 de la noche, no podemos ir nosotros porque tenemos reunión en Peñas y pues ustedes tienen su reunión el jueves. Y yo el domingo hice el llamado en la iglesia y los 40 de volada que nos vamos para el auditorio el siguiente miércoles. Me llamó mucho la atención porque ese hombre, el que estaba predicando allá, hizo una gira. Es un hombre muy conocido. Si digo el nombre vas a saber quién es. Este hombre me llamó la atención que su tour se llamaba Auténtico. Auténtico. Y me llamaron la atención muchas cosas que él dijo. Y me llamó la atención de algo que él dijo, algo que se me quedó muy grabado de todo, porque si algo tengo es que me acuerdo de todo. Tengo todavía, gracias a Dios, muy buena memoria. Y entonces, este hombre decía que durante 25 años él había imitado lo que veía hacer a otros pastores. Que cuando él dice que él pues veía que un pastor gritaba y él empezó a gritar también. ¿Cuántos conocen pastores que gritan, no? Gritones. Y de repente él veía que empezaba a caerse, oraba por la gente y empezaba a caerse todos. Y él empezaba a hacer, pero nunca lo hizo de todo su corazón. Y eso me llamó la atención, que él decía, por eso se llamaba el tour que él estaba haciendo a nivel Latinoamérica, le llamó Auténtico. Y me llamó la atención por otra razón. Yo era de una manera y soy de una manera. Yo soy de una manera, como algunos me han de conocer, soy muy apegado a la gente, soy muy bromista con la gente, yo saludo a todos y de alguna manera eso no me gustaba de mí. ¿Y saben por qué? En mi primer viaje a Chile hace como unos 7 años, cuando yo estuve en tierras chilenas, yo ya traía un tema con Dios y yo le decía, no me gusta mi forma de ser, porque yo pensaba que mi forma de ser me quitaba o me restaba autoridad. Y yo le decía a Dios, quítame, yo quiero ser odioso como el otro pastor, porque yo veía a los pastores que eran así odiosones, que saludaban así o no pelaban a su gente y tenían iglesias llenas. Y yo pensé que en el ser así, pues la iglesia se iba a llenar, porque entre más era uno alejado de la gente, como que más intrigaba a la gente. No sé qué pensaba yo. Y yo tenía un tema con Dios. Yo decía, no me gusta ser como soy, yo quiero ser diferente. Y cuando fui a Chile, yo vi que los predicadores allá están llenos de Dios y predicaban de una manera muy fuerte. Y de alguna manera yo dije, ahorita que suba voy a empezar a gritar como ellos, porque no me puedo quedar abajo, yo tengo que ser igual que ellos. Pero al mismo tiempo yo decía, es que no es mi estilo ese, mi estilo es otro. Y yo estaba bien confundido y me subí a orar un momento y me puse a leer la palabra. Me subí a orar en la casa, porque abajo está la congregación, arriba está la casa donde yo me hospedé. Y entonces me puse a orar, en un break me puse a leer la palabra y a orar. Y llegó el momento en que Dios me puso quieto. Y sabes, no hay nada más hermoso que ser auténticos. Y llego al momento donde dice la palabra de Dios, yo honro a los que me honran.
Y en eso, en 2 segundos, me habló tantas cosas Dios, y una de ellas fue: tú siempre me has pedido que te cambie tu forma de ser, pero si yo te cambio tu forma de ser, y si tú cambias tu forma de ser, pierdes tu identidad, pierdes lo que eres tú. Tú eres como eres. Tú no me puedes pedir a mí que te cambie, porque si te cambio, ya no vas a ser tú. Yo te hice como yo quise hacerte, con tus virtudes, con tus cualidades. ¿Sale? Y entonces, yo no te traje aquí. En esos 2 segundos Dios me dijo muchas cosas. Me dijo: yo no te traje aquí porque tú seas un buen pastor o el mejor pastor. Yo no te traje aquí porque seas el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor hermano. Yo te traje aquí porque tú con tu tiempo siempre me has honrado. Y yo honro a los que me honran. Y entonces, yo entendí ahí. Yo bajé ese día y prediqué como tú me escuchas predicar aquí, sin tanto aspaviento y con la palabra de Dios. Y en ese momento que estaba predicando, Dios me llevó a que estuviera predicando sobre mi testimonio de lo que Dios había hecho conmigo. Sobre el tema que llevaba, se dio y salió que mi testimonio, y resulta que de mi testimonio varios estaban ahí, estaban llorando por lo que Dios había hecho conmigo, porque ellos decían: si lo hizo con usted, pastor, también lo puede hacer conmigo. Y no me tuve que salir de nada, no tuve que gritar nada, simplemente ser auténtico. Y la autenticidad, ¿cómo se dice? Te da autoridad, fíjate. Yo hablaba el sábado con un hombre, le digo: me gusta hablar contigo. Él es mundano, pero lo vi en la fiesta y empezó a hablar conmigo, y le digo: me gusta hablar contigo. Y me dice: ¿en serio? Le digo: sí, porque eres auténtico, brother. No te escondes, no te tapas, tú eres lo que eres y no quieres aparentar nada. Y todos nosotros, Dios lo que quiere decirnos es que debemos de ser auténticos. Romanos 12, 1, 2. Pero algo que sí quiere Dios es esto: Romanos 12, versículo del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabías tú que Dios nos creó para ser seres humanos originales? ¿Sabías tú que Dios nos hizo a todos bien diferentes? ¿Sabías tú que lo único que nos diferencia de unos del otros, qué es lo que nos diferencia unos del otros, de otros? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué te diferencia a ti de Jorge? ¿Tú eres morenito y él es blanco? Aparte, la estatura, la personalidad, ¿no? El habla, ¿no es la huella? Tú puedes ver a personas que se parecen y que son hasta gemelos, pero hay una diferencia en ellos, y es la huella dactilar. Ahora ya es el iris, ¿no? Pero sabes, Dios nos creó a todos. Qué hermoso que no hizo otro Roberto igual que yo. Imagínate nada más, todos somos diferentes, parecidos, pero diferentes. Y Dios nos hizo a todos originales, con dones originales, con características originales. Ay, eres mi alma gemela, dicen por ahí. No hay almas gemelas. Hay un parecido, sí, en gustos, pero no es así. Porque si todos fuéramos iguales, muchos de los que estamos aquí no seríamos necesarios.
Como para qué Dios quisiera hacer una copia mal hecha de uno. Pero sabes, Dios lo que quiere es que todos nosotros seamos auténticos, que seamos originales, que dejemos de fingir, que dejemos de intentar de ser algo que no somos o alguien o como alguien más. Que dejemos de anhelar lo que el mundo vive. Fíjate que en la Biblia nos habla del pueblo de Israel, que ellos, a pesar de que tenían a Dios cuidando de ellos, ellos seguían anhelando ser como los del mundo. Ellos recordaban la vida que llevaban en Egipto. Y no solo eso, la extrañaban. ¿Alguien ha escuchado algo sobre eso? En Egipto, ¿qué hacían los judíos? ¿Qué eran los judíos en Egipto? Esclavos. Pero ellos querían vivir así. Querían regresar allá, extrañaban esa forma de vivir. Ahí vivían en esclavitud, vivían con maltratos, no los respetaban y mucho menos esa gente respetaba a Dios. Pero aún así ellos querían estar en su vida antigua, de donde Dios ya los había librado. Sentía el pueblo de Dios que no encajaban en la nueva vida que Dios les estaba ofreciendo. Siempre los judíos queriendo ser una copia de los egipcios, a pesar de que los sometían. Ellos conocían lo que Abraham había hecho, lo que Isaac, lo que Jacob habían hecho, pero aún así ellos querían ser una copia de los egipcios. El mundo, los empresarios saben qué hacer para que todos anhelemos ser como esa persona, ¿sabes? Los empresarios hacen productos para que todos anhelemos tenerlos. Para que otros vean y deseen también lo mismo y se vuelvan así consumidores de esas copias. Y ahí por ahí vemos que alguien compra un producto de cierta marca y la carne luego empieza a querer de lo mismo. ¿Sabes? Yo lo comprobé cuando una vez le hice una pregunta a un hombre, a un niño, a un varón le dije: ¿sabes cuál es el juguete preferido de los niños? Y me dice: no sé, un carro de carreras, un balón de fútbol. No, es el juguete del otro niño. ¿Se acuerdan del Chavo y del Kiko? Kiko, teniéndolo todo, envidiaba al Chavo. Ahora, lo que te quiero decir, amados, es que Cristo quiere que nosotros seamos originales, porque Él es original. Cristo quiere que seamos bendecidos, que seamos prosperados, pero también quiere que seamos únicos, porque Él nos quiere prosperar. Ahora regresemos mira, fíjate lo que en Hechos 13:22 nos habla de que, híjoles, nos habla ahí de que, bueno, hay que leerlo. Dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El pueblo de Israel, como insistía en querer ser como los demás, pidió rey como las otras naciones. Pidieron ser unos más como aquellos. ¿Qué pasó ahí cuando el pueblo de Dios empezó a quejarse con Dios y pidió un rey? ¿A quién les llevó Dios? Al rey Saúl. Pero el rey Saúl, sabemos todos que falló. Le falló a Dios, le falló a su familia, se falló a sí mismo, pierde su reinado y después
Dios lo quita y Dios levanta a David. Dice que Dios vio en David un varón conforme a su corazón y que iba a hacer lo que Dios le iba a decir que hiciera. Y entonces Dios ve en David al hombre conforme a su corazón y Dios lo planta ahí como rey. Y ya se sabe toda la historia, va Samuel, lo unge y todo este rollo. Y entonces David un día va a ver a sus hermanos para llevarles de comer, ¿se acuerdan? David va a ver a sus hermanos que les lleva de comer porque su papá le mandó, y su papá Isaí le dijo, ve a llevar de comer a tus hermanos. ¿Y cómo estaban sus hermanos y cómo estaba el pueblo de Israel? Todos muertos de miedo porque había un hombre y los filisteos diciendo, para mañana a estas horas ustedes nos van a servir. Y era Goliat. Cuando David se enoja, cuando escucha esas cosas, escucha, me llama la atención y por eso te lo estoy diciendo, porque David dice, ¿quién es ese incircunciso que está ofendiendo al pueblo de Dios? Y ustedes muertos de miedo no hacen nada. Y dice David, el rey Saúl estaba muerto de miedo, escondido contra con todo su ejército. Y David le dice, ¿quién no hay alguien que le haga frente a este hombre? Y el otro muerto de miedo dice, cállate y agáchate, ¿no? Y David le dice, yo voy a ir por él. Porque Saúl le dijo que había una recompensa, ¿se acuerdan? Había una recompensa y le dijo, esta recompensa va a ser que no va a pagar impuestos su familia todo el tiempo que viva aquí en la tierra, no van a pagar impuestos y le voy a dar a mi hija. Y dijo David, pues de aquí soy. Y entonces aquí Saúl vistió, dice David, yo voy a ir sobre él. Y le dice, pero no puedes ir así, te tienes que vestir con mi vestidura. Y la palabra de Dios en 1 Samuel 17, versículo 38 y 39, dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. David no quiso vestirse como ellos, no quiso ser copia de un soldado de Saúl, porque David era original. Fíjate nada más qué tan original era David, que aquellos estaban con lanzas, con armas para pelear. ¿Y con qué venció David a Goliat? Con una piedra, con una honda. ¿Sabes? Fue tan original que Dios le puso cómo usar esa arma para matar a ese hombre. Y le dijo, tú vienes contra mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Dios. ¿Sabes? Este hombre era un hombre innovador. Dios lo hizo diferente a los demás. Y sabes, todos nosotros somos diferentes a los demás, no somos iguales. Dios nos hizo con la capacidad diferente. Hay personas que sucumben ante, ¿y cómo te fue a ti? Pues me fue mal. Yo ni voy, me va a ir peor. ¿Sabes? Todos en ese momento, todos estaban llenos de miedo y se contagiaron. Porque estaban acostumbrados a ser igual que todos los demás. David les dijo que él no iba a usar esa vestimenta, que no iba a arriesgar su vida y la del pueblo de Dios por parecerse a ellos, por vestir igual que ellos y por pensar igual que ellos. ¿Sabes? Se necesita ser originales para
para servirle a Dios. Ahora regresando al original, ¿sabes? ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? ¿A qué se referirá Dios con esto? Dios está refiriendo con esto. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Se está refiriendo a que todos nosotros debemos de dejar nuestra vida pasada en paz. Lo hecho, hecho está. ¿A qué se está refiriendo? A que debemos de sacrificar nuestros gustos carnales, personales. A que debemos de cambiar nuestra mentalidad, que ya dejemos atrás los vicios, que dejemos atrás las tradiciones. Hay gente que todavía le gusta vivir en ese tipo de cosas. ¿Sabes? Ellos que hacen lo mismo de siempre son copias de lo que el mundo hace, de las tradiciones. Ellos están ocupados en sus creencias inventadas, pero no son agradables a los ojos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Hay cristianos que todavía quieren vivir la vida de sus amigos, que quieren vivir la vida de sus amigas, que quieren vivir la vida de placer de los que están al lado. Y dice el Señor: no, yo te hice original, tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y dice: necesitamos presentarnos ante Dios en santidad. ¿Cómo? En una continua entrega, apartándonos del mal y de las cosas que hace el mundo. Lo que nos está diciendo Dios es que ya no quiere que seamos como ellos. Yo creo que esa sería la señal para darnos cuenta si estamos en santidad o no. Si todavía cuando ponemos música del mundo o cosas del mundo nos atraen, ahí es una señal de que todavía estamos deseando lo del mundo. Si deseamos ser como ellos, si todavía queremos vivir en el pecado, si nos sentimos cómodos con esas personas más que con los hermanos en Cristo, ahí está tremendo. Santidad significa apartados para Dios. Tú eres un hombre santo, tú eres una mujer santa. No te confundas, no te vamos a poner en un nicho aquí. No vais a decir: ay, es que así ponían. No, santo y santidad se refiere a apartados para Dios. Tú y yo somos apartados para Dios. Tú y yo, lo que Dios nos pide es santidad. ¿Por qué nos pide santidad? Que estemos en contacto con el Señor para que estemos en santidad. Dios nos ama y quiere que seamos únicos en la versión de Él mismo. Dios nos creó para ser únicos. Sin embargo, cuando permitimos que el juicio o la opinión pública nos defina, nuestra habilidad se desenfoca y nuestro potencial se reduce al mínimo. La gente del mundo nos categoriza y mira, la gente del mundo ¿cómo te puedo decir? Nos pone etiquetas y ni siquiera nos da la oportunidad de probarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hacemos cosas para agradar a los demás? ¿Sabías tú que hay personas que han dejado de venir a la casa de Dios para respetar lo que sus padres les dicen, que es que aquí en esta casa somos católicos y en esta casa no se va a permitir que alguien se salga del huacal? ¿Sabías tú que hay personas
que le hacen más caso a personas para estar bien con las personas que finalmente ni están bien allá ni acá, pero que dejaron de venir. Nosotros estamos aquí porque queremos ver algo imposible de parte de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero ver algo imposible de parte de Dios. Ver lo posible, que se haga posible. Y para nosotros poder ver lo imposible posible, tenemos que alejarnos de todo eso. ¿Cuántas personas quisieron ser doctores y los hicieron ser contadores porque sus papás les dijeron, es que tú, la tradición de la familia es que todos son contadores, pero yo quiero ser médico? No, tú tienes que ser contador, y ahí tienes un contador frustrado, infelices. O ahí tienes a muchos doctores en taxis, hoy Ubers. En este mundo, amada iglesia, tenemos que dejar de creer lo que otros piensan de nosotros y ser como Dios dice que debemos ser. Dios lo que quiere es que nosotros seamos agradables a Dios.